los primeros invitados a Guillermo Raffo, que se está conectando vía Skype. Ya está ahí, lo veo tomando una taza de algo. Café. Y Gustavo Noriega. No sé para dónde miro yo. Acá está para acá. Yo no veo nada. ¿Acá? Acá. Okay. Y Gustavo Noriega, que está en el living. Ambos son amigos, han escrito un libro, que es este que voy a mostrar, El progresismo, Progresismo el octavo pasajero. Es una explicación del progresismo como, ahora lo vamos a hablar, como corriente cultural, identificatoria del kirchnerismo, hegemónica con el kirchnerismo. Ahora vamos a hablar de qué se trata. Es un libro, yo diría, ellos dicen una historia enciclopédica del malentendido que destruyó la política argentina. Yo creo que es un libro muy bueno para entender la época desde el punto de vista de la cultura política. Pero le preguntaría primero a Willy Raffo, que es guionista de cine y columnista del diario Perfil, cineasta, escritor, polémico por sobre todas las cosas. ¿Cómo definirías al progresismo, a los progres, y cuál es la relación que tienen con el kirchnerismo? ¿Cómo los definiría? Los definiría como una religión, como, digamos, como casi todas las ideologías, o por lo menos las ideologías que conocemos en el siglo XX. Son una religión laica, y el kirchnerismo los usa. ¿Y quién sería el sumo sacerdote de esta religión, el Papa, digamos? Ahora que tenemos... Es que eso varía, tienen varios, son politeístas, tienen a Chávez, que se murió, a Néstor, que también se murió, a Fidel, que no se murió, o sí, no sabemos. Tiene muchos, varían porque es a conveniencia de cada uno, me parece. Ahora, tienen algunos rasgos en común que ustedes han descrito muy bien, ¿no? Básicamente son anti-norteamericanos, ¿verdad? Sí, esa es la obsesión de Noriega. Noriega tiene que hablar de eso, porque es la obsesión de él. Tiene razón, además. ¿Cuál es tu obsesión? No, bueno, viste que uno no se da cuenta de las obsesiones, me la marca Willy después de un año y medio de contacto por el libro y antes y después. No, a mí me llama mucho la atención como parte de la estructura ideológica y cultural de la Argentina, un fuerte sentimiento antinorteamericano, digamos, ¿no? En la cultura sobre todo, ¿no? Uno tiene que pedir perdón si le gustan las películas norteamericanas, si le gusta un cantante norteamericano. Es como una cosa que viene ya entras en -10 si te parece que está bien una película norteamericana. Y eso me parece que permeó toda la cultura, digamos, ¿no? Que estamos amamantados desde chicos con ese prejuicio, lo que nos impide, entre otras cosas, ponernos a la altura de la modernidad, digamos, ¿no? Porque evidentemente la cabeza del imperio, donde más adelante está la civilización, y nosotros con un gesto así emancipatorio ante ese imperio, preferimos quedarnos a la retaguardia. Entonces estamos orgullosamente sin energía, sin luz, viviendo en condiciones inhóspitas, pero no norteamericanos. Son pro-cubanos, por lo tanto, ¿no? Lo que llama la atención es ese culto por Cuba, a pesar de que uno puede ir y ver. O sea, no está la excusa de, bueno, no conozco, no. Cualquiera puede ir a Cuba y ver lo que es el resultado de la Revolución Cubana. Bueno, es que ahí me parece que aparecen unas cosas más interesantes del progresismo como fenómeno y que me parece que nos tomamos bastante trabajo en el libro, que es la relación de esa ideología con la realidad, ¿no? Me parece que eso es uno de los ejes más importantes, digamos. El hecho de que sea evidente y palmario que Cuba es un experimento que fracasó y que no era un experimento deseable además de eso, me parece que es evidente para cualquiera que lo quiera ver, digamos, ¿no? Como tantas otras cosas. Y sin embargo, digamos, es el conflicto con la realidad lo que marca lo que es el progresismo. Hay que negar la realidad, básicamente. Willy, vos estás viviendo en este momento en Londres, ¿verdad? Sí, cerca. ¿Tiene algo que ver la hegemonía, digamos, del progresismo con esta decisión de vivir fuera del país o no? No sé, sí, no. Yo me fui antes. Ahora sí, me fui antes porque la vi venir, no sé. Yo creo que sí, en el sentido de que, pero no es la hegemonía del progresismo, es un embrutecimiento general que viene de antes. Digamos, durante el menemismo ya lo veías esto. No es que lo inventó Kirchner, digamos. El momento en que yo dije me voy del país es cuando tuve que ir a filmar 2 recitales de La Renga.
que hoy son un poco símbolo de esto, de esa cosa de la cultura chabona, lumpen, también tocan en el coso del gobierno, tienen puntos de contacto. Ahora, en ese momento no eran kirchneristas porque el kirchnerismo no existía. Yo me fui porque, qué sé yo, porque quería probar otras cosas, porque me parecía que ahí no... A ver, me fui para estudiar, lo que dicen fue no volver, porque cada vez estaba peor y dije, bueno, váyanse a cagar. Ahora, me quedé pegado emocional y intelectualmente con ese problema, porque estoy hablando con vos ahora, no estoy hablando con el vecino. Y hay una Mi problema es ese. Hay una fuerte relación del progresismo con la política de los derechos humanos del gobierno, Sí. ¿no? Sí. ¿Vos cómo la ves a esa política de los derechos humanos? Es parte del... Yo lo veo como parte de la estafa Ya sabemos que a Kirchner no le importaban los derechos humanos, que todo eso es una pantalla, que es un verso. Eso además vos lo venís estableciendo bien en todo lo que haces. El trabajo vos tenés un trabajo específico sobre eso, además. Está establecido, ¿no? Para mí es parte de la estafa, pero entra justo con la liturgia tradicional y preexistente del sacrificio, de entregar la vida por algo, qué sé yo, son como mormones, no, perdón, son como evangelistas, son como eso. Entonces usan las víctimas que tienen. Ahora, también son como un culto a los perdedores, ¿no? A los perdedores pero dignos. Y después, con eso, que no estaría tan mal, hay una cuestión de a mí me deben, ¿no? El Estado, es decir, todos los argentinos, tienen que subvencionarme. No, pero no sé si a los perdedores. Ellos se llevan muy mal con los perdedores. A ellos les gustan las víctimas. Pero hay una diferencia entre víctima y perdedor, sí. Ellos jamás perdieron. Si vos hablas con ellos no perdieron nunca. A lo sumo cometieron errores, ¿viste? Se cometieron errores tácticos. No, ellos nunca hicieron cagadas serias ni perdieron. Ellos, viste que hasta la victoria siempre, venceremos. Todo es el frente para la victoria. Frente para la victoria. Los perdedores son, ¿no? El perdedor el perdedor solo tiene lugar en el capitalismo y en un lugar de cierta libertad. O sea, Si no hay para libertad, ellos el no hay perdedor perdedores. es el que hoy no tiene luz. El que paga la tarifa, pero hoy no tiene luz. Ese es un perdedor. Ese No. es ignorado. Ese es ignorado. Claro. Ese no existe en la liturgia, digamos, ¿no? A lo sumo se lo merece. Como Daniel Paz. Daniel Paz dice que se lo merecen. Ah, sí, vos te referís a ese chiste, entre comillas, de página 12 del fin de ¿Viste? semana. Eso es increíble. Pero es muy revelador, digamos, ¿no? Pues aparte tiene que ver, y porque digamos es como una especie de inconsciente sin filtro, que hay una cantidad enorme de no filtros que hubo ahí para que eso salga publicado en un diario financiado por el Estado. Que tiene muchos filtros, además, el diario. Tiene muchos filtros para otras cosas, pero para eso no lo ven. no, digamos, Eso no lo ¿no? ven. Es una cosa impresionante, digamos, ¿no? Que en realidad el problema de la Argentina es que la clase media tiene la pretensión de tener luz cuando toca la perilla, digamos, que es una cosa inadmisible, ¿no? Ustedes hacen varias entrevistas acá, muy buenas, Gargarela. Hay una que me sorprendió bárbaro, cuando habla precisamente de eso, que los pobres, y podemos agregar las clases medias que no son progresistas, son ignoradas por el progresismo, ¿no? No entran. Los pobres es más bien del peronismo, pero nunca del progresismo. Ahora, el kirchnerismo ha logrado como contenerlos, están todos contentos ahí. Viven bien, se expresan, ¿no? Bueno, yo no sé, primero, no sé si se expresan, yo no me doy cuenta quiénes son, porque yo veo una voz sola que es como robótica y que repite las cosas que dice el gobierno. Si están contentos me lo tienen que decir ustedes, porque yo no estoy ahí. No, yo lo veo contento. Y si están contentos, que se jodan. Yo creo que es así. Por ejemplo, una voz importante es Berbisky, ¿no? Ustedes lo mencionan varias veces acá, como un intelectual casi orgánico del kirchnerismo, ¿no? Sí, es una especie de funcionario sin cartera que baja una línea que a veces se alinea perfectamente con el gobierno y a veces el gobierno por conveniencia decide dejarlo afuera. Pero volviendo al tema de los pobres, el progresismo en general y el progresismo kirchnerista en particular ha desplazado su interés desde, digamos, las condiciones de vida de los más postergados, que se supone que está en la esencia del marxismo,
hacia el rol de los medios, la representación de la sociedad. Eso es una cosa muy clara, digamos. El discurso progresista, y en particular el discurso kirchnerista, se ha ocupado muchísimo más de la ley de medios, de cómo los medios hacen esto, hacen lo otro, que de cómo están los pobres. A los pobres los han negado. Intervinieron en el INDEC, no hay más pobres, listo, no hay que ocuparse de ese tema. Ahora hay que ocuparse de los medios, digamos, ¿no? Y en base a esa fantasía absolutamente disparatada, construyen su poder. Tienen un pobre genérico igual que admiran y que al que Claro. todos nos tenemos que parecer, que es el pobre noble. Esto está bien en... Bertrand Russell tiene un ensayo que está muy bueno sobre eso, sobre la pretendida superioridad de los pobres. En general, enunciada por gente que quiere ser cualquier cosa menos pobre, ¿no? Tienen esa idea del pobre, es como una especie de santo, es una especie de Cristo genérico que tienen, que es para ellos el pobre. No sé si vieron el tuit extraordinario de Lía, que dice, estos son mis pobres. Claro, Sí. Y tiene una lista de apodos, Sí. es como que tiene sus perros o sus esclavos, y quiere que todos tengamos eso. ¿Qué sé yo? No sé. Uno que dejó de ser pobre, por ejemplo. Claramente, claramente. Ahora, Sí. hay una idea también de superioridad moral muy fuerte, ¿no? Ellos, los progresistas, es como si estuvieran arriba de una tarima y de ahí pueden decir, bueno, estos son los pobres que valen, estos son las clases medias importantes, Bueno. estos son los industriales con los cuales nos podríamos aliar, los militares como Milani, ¿no? Si vos te planteás como progresista, estás a favor del progreso, el progreso tiene una dirección, vos estás en la avanzada de eso, y eso te permite además otorgar carné de superioridad moral, cuáles son los cantantes a los cuales hay que prestar atención, cuáles son los que no, popular o no popular es una cosa, Julio Iglesias es popular pero no es de los nuestros, León Gieco sí, aunque diga disparate. De lo mío tampoco. No, desde ya. Ahora, de todos modos, si no hay una hegemonía, hay algo parecido al sentido común. Por lo menos yo he visto el libro de ustedes muy importante, muy polémico, y sin embargo no ha tenido gran acogida, digamos, en ADN, Ñ. Bueno, no ni es que ni no gran tuvo acogida ni poca no acogida. salió. No se enteraron de que salió. ¿Y eso por qué? Digamos, porque son Clarín y La Nación son dos diarios claramente no deberían ser progresistas, y sin embargo sus suplementos culturales parece que sí, ¿no? Es que me parece que excede, digamos, justamente la idea del libro... Excede. La idea del libro era salirse de los marcos del kirchnerismo, digamos, ¿no? Y analizar el progresismo. El progresismo es el sentido común de la época. Entonces el libro es irritante para el tipo que se cree progresista y para el tipo que no se cree progresista, pero está escribiendo su columna de opinión en La Nación, para el que dictamina qué es la cultura y qué no desde ADN, Ñ. A toda esa gente el libro le molesta enormemente. No hay un solo progresista, no hay un solo tipo que se reclame progresista que haya decidido discutir algo del libro. Digo, lo único que han decidido hacer es ignorarlo. No hay una sola persona que haya agarrado el libro y diga, esta gente está equivocada en tal y tal y tal y tal cosa, que supongo que debe haber un montón de cosas para discutir en el libro. No hay una sola persona, desde el progresismo y hasta de sus suburbios intelectuales, que son justamente estos suplementos que no parecen estar muy interesados en el libro. Ahora, ustedes citan a Umberto Eco con los 14 puntos que identifican el espíritu faccioso, ¿no? Uh-huh. Que hace mucho hincapié en el autoritarismo, entre la división entre buenos y malos y demás. ¿Ustedes creen que los progresistas llenan varias de esas características? Facciosas, fachos, autoritarios. Todas, dice Willy. Yo digo todas. Bueno, el gobierno todas seguro. El gobierno, todas son cosas distintas. Una cosa es el gobierno. Nosotros, en este momento hay un gobierno que es jodido de verdad. Digamos, yo tuve serios problemas a nivel cultural con el progresismo desde mucho antes de que el gobierno existiera. Son cosas distintas. Nosotros podemos discutir culturalmente los problemas que tenemos con la idea del progresismo en América Latina, y eso es algo que yo creo que se puede discutir y es interesante hasta cierto punto. El gobierno son nazis, son cosas distintas. ¿Entendés? El gobierno son tipos muy jodidos que están haciendo cosas horribles y la gente se muere por culpa de ellos y se hacen los pelotudos. Digamos, están pasando cosas que son muy serias y que ya no me parece que dan para la discusión académica. Hay que hacer algo. Yo no lo voy a hacer, pero ustedes deberían hacer, no ustedes dos tampoco. Yo, por ejemplo, voy a hacer algo. Voy a decir que todo lo que está diciendo lo dice él, ¿no? Para cuidarte. Para cuidar. No, pero estaba muy interesante. ¿Por qué vos decís que es nazi el gobierno?
No, vos tenés que explicarme por qué no lo son. Ya a esta altura que yo te tenga que explicar por qué el gobierno es nazi, ya me parece una pérdida de tiempo. Si vos explicame qué tienen de no nazis. No, digamos, como vos hiciste el libro, te pregunto a vos. Además estás allá bien lejos, podés decirlo con mucha... Sí, bueno, estoy bien lejos, pero después se van a venir con no sé, ya se les va a ocurrir la autobomba. Yo te digo la verdad, yo les vengo diciendo que son nazis desde el año 2000, no sé, 4. No voy a pasarme 2 décadas explicándole a la gente por qué este gobierno es nazi. Son claramente nazis. Ahora, no son nazis, sí, ya sé, no son Goebbels. Son iguales en muchas cosas y son distintos en otras porque es otra época. Lo que quiero decir es que es un gobierno autoritario, criminal, y a esta altura completamente inaceptable para cualquier persona que le interese vivir civilizadamente. Y respecto del progresismo, ¿por qué esa matriz autoritaria, digamos, cuando ellos dicen que no, que son puramente democráticos, ¿no? Lo más democrático que hay? Bueno, pero es que es esa franja, a mí esa sí me obsesiona, digamos, me fascina, pero no porque sea particularmente interesante, sino porque por nuestro entorno cultural y social siempre fueron como nuestros amigos. Nuestros amigos siempre fueron eso. Digamos, más o menos intelectuales, clase media. Tradicionalmente en la Argentina fueron siempre así. Esto es, defendieron el autoritarismo con un discurso completamente falso, que muchos de ellos se creen. Una de las preguntas que yo todavía estoy dándole vueltas, que está en el libro planteada, pero que no está resuelta, es si son o se hacen. Vos tenés más experiencia que yo hablando con ellos y hablando con otros malos de la derecha también. ¿A vos te parece que son o se hacen? Yo no sé. Quiero decir si son cínicos o si son tarados, no sé. No, bueno, tal vez tengan algo de que son, algo de que se hacen, muy argentino, ¿no? De tratar de aprovechar el momento y darle una pátina de una racionalización, una justificación, ¿verdad? Que en el caso del progresismo son cuestiones que tocan mucho a la clase media. Cuando ellos razonan de por qué son kirchneristas, apelan a toda una cuestión de valores que son muy de tus amigos, de nuestros amigos, ¿no? Muy clase media, fuerte. Mi problema es que... perdón, dale, hablamos. No, que la mente humana tiene mecanismos extraordinarios para adaptarse a todo, para sobreadaptarse. Y muchas veces la creencia original en un cierto valor se mezcla con la conveniencia y todo eso va formando una especie de combo, digamos, en que cada uno aceita la fluidez para que entre lo otro y todo se va convirtiendo cada vez te vas metiendo más en un terreno que es muy difícil volver para atrás. Y de repente te encontrás justificando el ascenso de Milani, por ejemplo, ¿no? Desde una perspectiva que se dice de izquierda o progresista. Y cuando llegaste a ese momento, digo, ya ni sos ni te haces. Te convertiste en una cosa que sos más o menos lo mismo que Milani. Ya no tiene demasiada importancia la distinción entre cinismo o estupidez, digamos, ¿no? O sea, llegaste a ese punto de irresponsabilidad tan extremo. Y a ese punto ha llegado el progresismo, no solo con el kirchnerismo, digamos, el apoyo irrestricto a Cuba durante tantos años, un régimen tan opresivo que ha perseguido homosexuales, disidentes políticos. Digamos, llegar a defender una dictadura de esas características, con una terminología de izquierda, digamos. Cuando llegas a ese punto ya la distinción entre idiotez y cinismo ya no tiene demasiado sentido. Por supuesto que hay extremos, hay gente que es claramente cínica y hay gente que es claramente idiota, digamos, ¿no? Pero me parece que deja de ser útil tratar de desentrañar en cada caso, ¿no? Es decir, si Berbisky es una persona absolutamente interesada en ocupar un lugar de poder o en realidad es un ingenuo que solo cree en las cosas que dice, a mí me da exactamente lo mismo. Sus escritos son siniestros, su acción es siniestra. Me parece que hay que quedarse con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. No, yo estoy de acuerdo con eso y tiene razón. En términos prácticos, tiene razón Noriega. De todos modos, a mí me interesa. Y me interesa por lo siguiente. No porque necesite la respuesta, aunque me gustaría, sino porque la curiosidad al respecto me lleva a pensar. Y esto es lo que vengo pensando hace rato y voy a tratar de darle alguna forma para ver si se entiende después escribiéndolo. Yo estoy empezando a pensar que piensan distinto, de verdad. Esto es que puede haber cambios individuales tan rápidos como los hay sociales.
Así como cambió la cultura en Argentina en 20 años, también puede haber cambiado la manera de pensar de la gente. Pero cuando digo la manera de pensar, no digo la opinión de la gente, sino la manera de pensar, digamos, de decir esto es un vaso, ves un vaso, ellos tal vez ven otra cosa. Yo estoy empezando a pensar que en 3 generaciones se piensa de otra manera en Argentina y que son prácticamente una cultura distinta, pero una cultura distinta como muy distinta, ¿entendés? No una cultura que opina distinto, sino que son otra cosa. No sé. Hay un elemento común fuerte que es la revalorización del Estado, que en nosotros es clima de época a nivel internacional, pero producto de la terrible crisis del 2001-2002, donde todo lo que huela a mercado, digamos, está sospechado. Y ellos, me parece que eso le viene funcional al progresismo, porque ellos defienden un Estado que es un dador de cosas que uno no se explica bien de dónde saldrá esa riqueza, pero en todo caso no importa. Y ellos a eso lo aplican, me parece bien, ¿no? Hay que distinguir un poco entre la práctica y la retórica, porque, digamos, el Estado acá en la Argentina, digamos, después de 10 años de intervención muy fuerte desde el gobierno, es prácticamente inexistente. O sea, la salud pública está desintegrada, la seguridad ni hablemos, toda la seguridad es privada. Las estadísticas públicas no existen más, tenés que ir a las consultoras que son privadas. O sea, todo se privatizó en estos 10 años. Entonces la idea de que el Estado es importante porque le da 300 o 400 pesos a las personas más desposeídas, me parece que es un disparate. El Estado existe en muchos países del mundo, de otra manera, con buenos hospitales, con una policía que está en la calle y que funciona razonablemente, con una educación digna. Todo eso desapareció en Argentina. Entonces la retórica del Estado me parece que no tiene... Es una parte más de esa pelea con la realidad, ¿no? Que lo importante es el discurso, no lo que pasa en la vida real. Vos dirías, por ejemplo, sirve para justificar las pensiones para los entre comillas, presos políticos, pero no más que eso. No, bueno, sirve para mucho más que eso, sirve para justificar el autoritarismo, porque si no, claro. ¿Cómo lo justificás? Digamos, el Estado no puede estar presente solamente para cagarte la vida, se supone que también está presente para ayudarte, entonces tienen toda una liturgia y un discurso falso que te vende que hay un Estado que te ayuda, que es mentira, para que vos te puedas bancar la realidad de que es inobjetable, hay un Estado que te jode. Exacto. ¿No? Ahora, en estos 20 años, yo diría, desde el 2001 para acá, creo que es el sentido común, ¿no? Lo políticamente correcto es el progresismo. ¿No? Se nota de hecho, en todos lados, en los diarios, en los colegas. Por ejemplo, ustedes con los colegas, ¿no han notado eso? Que siempre tienen que estar justificando. Absolutamente. Bueno, yo soy progresista, pero no quiere decir que esté a favor de la dictadura. No, además la distinción de cuál es el verdadero progresismo, ¿no? Distinguir si el gobierno es progresista o no, cuando en realidad, digamos, esa matriz de pensamiento tan hegemónica y tan restrictiva, con tanto nivel de censura para el pensamiento libre, es algo que se extiende muy por afuera del kirchnerismo. Y yo creo que no solo se extiende por afuera del kirchnerismo, sino que ha generado las condiciones para que aparezca el kirchnerismo, gobierna durante más de 10 años y sea votado por el 54% de las personas, en un momento que había hecho tantos horrores como los que cometió los 2 años siguientes, digamos. Pero ojo que esto es universal, ¿eh? Hoy en el Guardian, nota de hoy en el Guardian, no me acuerdo el nombre, hay un tipo que te dice, ¿cuándo está mal cuándo sos demasiado de izquierda? ¿No? El Guardian es una especie de página 12 de más nivel, ¿no? Escriben mejor, pero es así, un diario de izquierda que dice cualquier verdura y que dice que Chávez está bien. Ahora, hay una nota que es muy interesante porque es gargarelismo puro, cuando las cosas están mal no sos de izquierda. Eso no es izquierda, eso es ser un inútil, eso es que no funcionan las cosas, entonces no sos de izquierda. Es el mismo tipo de razonamiento, es universal. Nosotros somos de izquierda solamente cuando las cosas salen bien. Cuando a la izquierda las cosas le salen mal, eso no era izquierda, se llama de otra cosa. ¿Cómo se llama? No sé, no importa. Me parece que los tipos encontraron un mecanismo que les sirve, pero también lo hace la iglesia, cualquier secta te hace eso, ¿eh? La ausencia de responsabilidad. Claro, sí, totalmente. Que acá es bien marcado, ¿no? Sí. Corte de luz son los usuarios, sí. las empresas. Nunca somos nosotros, Sí. ¿no? No, el gobierno no se ha hecho cargo de ninguna cosa que haya pasado en los últimos 10 años, de ninguna.
Ahora, eso empobrece mucho, me parece que tenés razón, Gustavo, empobrece mucho el pensamiento. Y sí. Prácticamente no podés rescatar ningún pensador progresista, oficialista o kirchnerista en estos... Bueno, kirchnerista es muy difícil, digamos. En kirchnerista no se puede porque ellos no los dejan. Claro, digamos, no hay no es un lugar de pensamiento libre, ellos lo dicen, no somos librepensadores, nosotros estamos, nos interesa el proyecto, se subsumen en una cosa superior, bueno, que discutan con otra cosa superior, y yo soy una persona y discuto con personas, y ellos ya dejaron de pensar como personas. Ahora, en el terreno más amplio del progresismo, las ataduras son terribles, si uno lo ve en la entrevista con Gargarella, digamos, ¿no? Claro. La incapacidad absoluta de aceptar el fracaso y la no deseabilidad de Cuba es algo muy impresionante. Y eso no es un Gargarella, es un exponente aislado, es una cosa muy común en la sociedad argentina. Ser progresista, digamos, de esa capilla, ¿no? de ese núcleo, y terminar, digamos, siendo liderado por Néstor Kirchner o Fidel Castro o Hugo Chávez es desesperante, ¿no? O no, es desesperante para mí que... Es desesperante, claro. Para uno que para quiere, mí es una consecuencia totalmente lógica. Claro. Pero se podrían haber buscado un Tony Blair, ¿no? Algo más. Y pues ya no es No, esto, pero es otra no cosa. se puede. No No se se puede porque Tony Blair después se va a la guerra. Ah. Y es complicado, porque la vida es complicada y ellos no pueden aceptar que la vida es complicada. Pero eso es un clásico de la izquierda también. La derecha que hizo cosas horribles, y yo no soy de derecha en lo más mínimo, no lo digo como aclarando como Sarlo, ¿viste? Ay, no, mirá que yo soy progresista. No, digamos, realmente no soy de derecha, pero... Conmigo no. Pero lo cierto es que los tipos han podido manejarse con la idea de que hay cosas que salen mal. La izquierda tradicionalmente no puede tolerar, digamos, su construcción no puede tolerar que las cosas salgan mal. Bueno, no fueron ellos. Guillermo, muchas gracias. Gustavo también. Gracias muchas a gracias vos. por el libro. Es un soplo de aire fresco. Alguna vez ya lo usé para las columnas No, del gracias, Perfil. gracias a vos. Gracias por ser una de las pocas personas que admite haber leído el libro en público. Sí, buenísimo. Eso está buenísimo. Bueno, yo ya estoy un poco Estás- caldeado. Vos ya estás afuera. En la misma isla, Pero vamos a aclarar que no estamos a favor de la dictadura. No, ¿eh? no. Vos también. No, mirá, a mí no me gusta el genocidio, pero... A mí lo que no me gusta es aclarar las cosas cuando son tan evidentes. Che, una cosa antes de irme, quiero dejar una pregunta. Hoy salió una nota en varios diarios que dice que este año se mataron 20.000 personas en Venezuela. Ya llevan como 160.000 muertos en Venezuela. Yo quiero saber por qué eso no es genocidio y la dictadura sí. Lo dejamos Quiero que alguien me planteando. Lo dejamos planteado. Picando. Muchas Ok. gracias.